Cómo estirar la economía doméstica. Estamos mucho tiempo en casa, viene una situación complicada, hay que ahorrar, hay que estirar el dinero todo lo que se pueda. Tenemos a Jonathan Márquez también. Jonathan, te pedimos disculpas por esta hora de la noche, eres experto en economía familiar, te voy a pedir brevedad también. ¿Cómo estirar el sueldo? ¿Tienes algunos trucos para estirar ese dinero que podamos ingresar? Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por contar conmigo. Bueno, efectivamente, el hecho de estar en confinamiento ha hecho que se dispare todos los gastos del hogar, empezando por el consumo, como el consumo eléctrico, que si de media en los más de 18 millones de hogares que hay en España se consume de media unos 105 euros en concepto de electricidad, se ha estimado que este incremento será aproximadamente de un 25-30% por el hecho de estar todo el día en casa, ¿no? Evidentemente, las medidas de ahorro son bastante lógicas, aprovechar la luz solar lo máximo que se pueda, intentar aprovechar la tarifa por discriminación horaria del uso eléctrico, esto es el uso pues, a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, que es más económico. Poner, por ejemplo, lavadoras, lavavajillas, secadoras, en fin, esto nos puede llegar a ahorrar aproximadamente unos 80 euros al año. Apagar esos aparatos que normalmente están en stand-by, televisores, equipos de música, ordenadores, apagarlos completamente, no dejarlos en stand-by, nos puede llegar a ahorrar, se ha estimado aproximadamente unos 60 euros al año. Hacer un mejor uso de los electrodomésticos en general, es decir, lavadoras, los ciclos largos entre 40 y 60 grados, no irnos a más temperaturas. Esto nos puede llegar a ahorrar un 40% de la factura de este electrodoméstico. Al igual que utilizar más el microondas que el horno. Los estudios dicen que puede llegar a ahorrar entre un 40 y un 60% del gasto del horno. Es decir, en medidas al menos el consumo eléctrico, se puede hacer pequeños esfuerzos para ahorrar, sin duda. ¿Estamos gastando más? Estamos gastando más en general, sin duda, en temas de alimentación. Por ejemplo, mira, de la primera semana o la semana anterior a la declaración del estado de alarma en alimentación, los hogares gastábamos de media unos 400 euros mensuales. Y pues la semana del 2 al 8 de marzo, justo la semana anterior, el incremento del gasto en alimentación y bebidas fue de un 112%. Es decir, si en una semana nos gastamos 100 euros, pues esa semana nos gastamos 202 euros. Algo la verdad que exagerado. A ver, también es verdad, Jonathan, que no gastamos fuera. Que aquí ahora uno desayuna, come, merienda, cena en casa y además come 2 veces, desayuna 2 veces y hay quien merienda 3 veces también. Bueno, pues por eso, Miguel Ángel, es importante hacer una planificación semanal de nuestra alimentación, es decir, no ir a comprar al supermercado impulsivamente, evitar precisamente pues, desayunar 2 veces o todo esto, ¿no? Si queremos, evidentemente, mirar por nuestro bolsillo, tenemos que también planificar nuestra compra, que si bien el incremento en esta época de confinamiento no es el 112 de la semana anterior al estado de alarma, pero sí que se estima que será entre un 25 y un 30% el incremento en el gasto de alimentación y bebidas. ¿Y hay algún truco para ahorrar en el supermercado? Independientemente, aparte de planificar. Bueno, ahorrar en el supermercado es muy fácil, hay que hacer una lista de la compra. Hay que hacer una lista de la compra, hay que ir con la lista de la compra cerrada y no salirse de la lista de la compra. ¿Y el agua? ¿El agua que hay que beber? ¿Algún consejo para gastar menos? El agua hay que beber, no. El agua hay que beber es el agua hay que beber, no. El agua, en todo caso, el agua de consumo de casa, ahí sí también podemos gastar menos. No tanto el agua de consumo de beber, sino el agua en el hogar también. El agua del hogar, fíjate que se estima que el incremento será en torno a un 3 un 6% de la factura. No va a ser tanto que la energía eléctrica, pero evidentemente estamos más tiempo en casa, consumimos más, gastamos más agua. Lo que hay que tener es un uso responsable del gasto del agua. No hay que eternizar las duchas ni esos 40 segundos que nos tenemos que lavar las manos, pues hay que hacerlo con el grifo abierto, sin duda. Jonathan, una última cuestión. Nos han recomendado estos días para evitar precisamente la propagación del virus que no utilicemos dinero en efectivo en la medida de lo posible, y ahí se abre un flanco importante. Utilizamos las tarjetas de crédito. Hay que tenerlas controladas también. Bueno, evidentemente sí, está claro que nos están recomendando utilizar las tarjetas de débito, los medios de pago, ¿no? Electrónicos, las tarjetas de débito. Es cierto que ante esta situación que tenemos un poco complicada y un efecto que es un poco incierto en nuestra economía, a lo que hay que es planificar la economía familiar.
hay que ver las finanzas, hay que ver qué nos vamos a gastar. Evidentemente mi recomendación es no acudir al exceso de crédito, porque se está pagando hasta un 25% en tipo de interés. Esto es brutal. Ni acudir tampoco a las empresas crediticias, estas que dan créditos que te pueden llegar a cobrar otro 25% tipo de interés. Si lo que tenemos es problemas en casa de economía familiar, habrá que acudir a nuestra entidad financiera, a nuestros bancos, que además se están preparando para esto, ¿no? Y nos van a ofrecer productos interesantes acordes a la realidad de lo que estamos sufriendo. Jonathan Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dado esos trucos que euro que uno se ahorre, pues bienvenido sea para que esté en el bolsillo. Gracias, Jonathan.